Les invito a abrir sus Biblias al libro de Juan, Juan capítulo 12, el día de hoy. Estamos comencé a hablar una miniserie la semana pasada en cuanto a nuestra relación con Dios. Quiero partir el día de hoy con una pregunta. ¿Cómo sería la vida si viviéramos totalmente aislados de los demás? Algunos dicen el paraíso. ¿Ya? Pero ¿cómo sería la vida si no tuviéramos relación con nadie más? Imagínate que vives solo en una isla tropical. Tu paraíso personal tiene unos 10 kilómetros de ancho y goza de una variedad de increíbles plantas y exóticas y toda una variedad de plantas, frutales y qué sé yo, de vida silvestre. Y en esta hermosa isla tienes una linda cabaña con todas las comodidades que disfrutas el día de hoy. Tienes almacenado suficiente comida para durar 10 años. Tienes un lindo yate con el cual puedes dar la vuelta a tu isla personal. Tienes acceso a televisión satelital. Tienes una biblioteca personal de 1000 tomos de libros. Así que no te falta entretención. En realidad lo único que no tienes es comunicación con el resto del mundo, ¿ya? No puedes mandar correos electrónicos, no puedes estar conectado a la internet, vives solo. Nadie te puede llamar para molestarte, pero eso significa que también tú no puedes llamar para hablar con nadie tampoco. La pregunta es, ¿cuánto durarías? Nada. Aunque fuera un paraíso personal, ¿cierto? Hermana Miriam no duraría nada, ¿ya? A la semana querría volverse. Pero, ¿cuánto durarías tú? ¿Durarías un poquito más? Quizá un mes, quizá un año. Uno sueña con algo así y dice, ¡ay, qué rico sería! Que nadie me moleste, poder comer, estar tranquilo, descansar, tomar solcito como el día de hoy. Sería fantástico, pero ¿cuánto durarías tú? ¿Alguien estaría dispuesto a pasar 10 años de esa manera? ¿Sin poder relacionarse con otra persona? ¿A alguien le gustaría? No veo ninguna mano, ¿ya? Josimar, ok. No tengo esa isla, lamentablemente, para ofrecerte, pero quizá a algunos les gustaría. Se ha sabido de algunas personas que se han retirado de la sociedad en general y han estado 30 años desaparecidos, viviendo en la jungla y diferentes lugares. Recuerdo haber leído hace no mucho un caballero en Japón o en Asia, no sé si era Indonesia, pero él se había apartado de la sociedad y vivió casi 30 años sin tener comunicación con nadie más. Y cuando apareció era como la novedad de dónde salió él. Y él dijo, soy feliz donde estoy. Pero la mayoría de nosotros, claro, en un comienzo suena fantástico. Pero después con el tiempo comenzaríamos, yo creo, a echar de menos a los demás. No muchas personas podrían realmente vivir felices de esa manera. Y la razón por esto es que somos seres relacionales. Dios nos hizo para relacionarnos con los demás. Cuando Dios contempló a Adán que estaba solo, ¿qué fue su conclusión? Él dijo, no es bueno que el hombre esté así, ¿ya? Le voy a hacer a alguien para que sea compañera. Unos años atrás recuerdo haber visto en un programa de televisión nacional el caso de una mujer que era polaca, que había cometido un crimen aquí en Chile y la habían encarcelado, pero por ser polaca, ella tenía la opción de cumplir el resto de su condena en su propio país. Había un acuerdo en común, entonces ella dijo, allá yo voy a estar más cómoda, voy a tener una camita, voy a tener un ambiente más agradable. Aquí estoy pasando frío, de repente la comida no es muy buena. Así que decidió y pidió a las autoridades que se la llevaran a cumplir el resto de su condena en Polonia. Pero le hicieron seguimiento
y le hicieron una entrevista y no había pasado solo unos meses y ella ya quería poder volver para acá para cumplir su condena, cosa que ya no podía hacer. Y le preguntaron, ¿y por qué? Es que acá en Chile ella podía relacionarse con varias otras personas. Allá prácticamente estaba en aislamiento. Entonces no tenía ese compañerismo, no tenía esa buena onda por lo menos, a pesar de que estaba privada de su libertad, pero por lo menos podía relacionarse con otras personas. Y bueno, le costó mucho al final porque le faltaban como 5 años poder cumplir su condena allá. Dios nos hizo como seres relacionales. Él es un Dios relacional. Y desde un comienzo Él buscó relacionarse con nosotros y Él desea compartir con nosotros. Incluso cuando el pecado, como vimos, interrumpió esa relación que el hombre gozaba con Dios, ¿qué hizo Dios? Tomó medidas extraordinarias para restablecer esa posibilidad de relacionarnos con Él. Él mismo se entregó por nosotros y así de tanto le interesa que nosotros podamos compartir con Él. Ahora, la mayoría de los que estamos acá, diría yo, que ya hemos establecido una conexión y una relación personal con Dios. Así que mi enfoque no va a ser en cómo poder tener una relación con Dios. Eso lo vimos la semana pasada. Mi enfoque en este día, quiero considerar un pasaje donde encontramos varios diferentes personajes relacionándose con Jesús. Y de ellos podemos aprender algunas cosas acerca de nuestra propia relación con Dios. Así que el libro de Juan, el capítulo 12, la mayoría de los versículos que vamos a ver, los vamos a ver en la Biblia. No los voy a poner ahí en las imágenes el día de hoy, así que si tiene su Biblia a mano, puede seguir la lectura ahí. Sí voy a mostrar aquí los puntos principales, ¿ya? Juan capítulo 12, los versículos 1 al 8, dice así: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, perdón, yo estoy en el 13, un poquito perdido. 6 días antes de la Pascua, vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron ahí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados a la mesa con él. Entonces tenemos aquí 3 personajes y nos vamos a enfocar brevemente en cada uno de ellos para ver el tipo de relación que existía entre ellos y cuál era la dinámica. Los que vieron el Instagram el día de hoy vieron una pregunta: ¿qué podrías destacar tú de tu relación personal con Dios? ¿Qué aspecto se destaca en tu vida, en tu relación personal con Dios? Cada uno de nosotros somos distintos. En la vida de algunos se destaca una relación personal de oración ferviente con el Señor. Otros en lo que hablan acerca de Dios. Otros, como vamos a ver aquí, en cómo ministran en su vida a los demás. Pues aquí el primer ejemplo que tenemos menciona el nombre de Lázaro. Y la primera cosa que vemos aquí, en primer lugar, tenemos nuestro testimonio acerca de Jesús. Ahí, si quieren, pueden mostrar la imagen. ¿Ya? Punto número 1, habla acerca de nuestro testimonio acerca de Jesús. Y esto es lo que podemos ver en la vida de Lázaro, que su vida refleja un testimonio impactante. Un testimonio impactante. El simple hecho de que Lázaro estuviera en la presencia de Jesús proclamaba con voz potente el poder de Jesús. Recuerden que Lázaro era el que había estado muerto por 4 días y Jesús había ido y delante de la tumba proclamó: Lázaro, sal de ahí, y él salió de ahí, ¿ya? Vestido con las sábanas y ahí habiendo estado muerto. Y la gente que podía ver a Lázaro ahí parado, sentado junto con Jesús, nadie podía negar el poder del Señor Jesucristo.
Sobre todo al ver ahí a Lázaro con una gran sonrisa diciendo aquí estoy de nuevo, pensaban que ya hasta ahí había llegado, pero no. Miren lo que ha hecho el Señor Jesús conmigo. Y la verdad que Él no tenía que decir absolutamente nada. El testimonio que daba Lázaro era tan convincente que este era el resultado. Miren lo que dice el versículo 9 en adelante. Dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que Él estaba ahí en Betania, ¿no? Y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Era un testimonio convincente. Habían pasado 4 días él ya en la tumba, entonces no era que se había desmayado solamente y lo metieron en la tumba de manera precipitada. Había evidencia de que él había muerto y sin embargo también había evidencia que Jesucristo lo había resucitado. Y el hecho de que estuviera ahí llamaba la atención. No vemos aquí ningún discurso de parte de Lázaro. Él solo con su presencia ya demostraba el poder del Señor Jesucristo. Y ¿saben qué? En nuestra vida nosotros tenemos también un testimonio que podemos dar. Podemos dar un buen testimonio, como también podemos dar un mal testimonio. Y muchas veces ni siquiera tenemos que decir una sola palabra para dejar un testimonio, ya sea bueno o ya sea malo. Y va a ser mucho en las cosas que decidimos, va a ser mucho en las elecciones que hacemos, va a ser mucho en las personas con quienes deseamos relacionarnos, el tipo de música que escuchamos, un montón de factores que van a determinar o que van a dejar precedentes en nuestras vidas y que van a dar un testimonio a los demás. Incluso ahí pensando ahí en el entorno del trabajo, alguien cuenta un chiste sucio, el simple hecho de reírnos y de compartir en eso ya también deja un testimonio, ¿cierto? Así que ahí uno tiene que frenarse. A lo mejor el instinto carnal es reírse, ¿ya? Esa es una buena técnica, ¿ya? Para que sepan. Damos testimonio para bien o para mal. Y Lázaro refleja un testimonio impactante para el Señor Jesucristo. Y no tuvo que decir mucho. Y Pablo recordaba la vida de los hermanos en Éfeso. Comentamos este pasaje ha reaparecido un par de veces aquí en las lecturas durante los últimos mensajes. Y noten lo que dice ahí Efesios capítulo 2, versículo 1 dice, y Él os dio vida a vosotros, Efesios 2:1, lo tienen que buscar en sus Biblias. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Algo hablamos de esto hace 2 semanas. En los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Todos teníamos ese historial, dice Pablo. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Y lo que dice Pablo en otro lugar, si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Tenemos un historial en nuestro pasado, lo más probable, pero ojalá que Cristo haya marcado una gran diferencia en tu vida. Y si no, pregúntate por qué no. Porque la verdad es que la interacción y la relación que podemos tener con Jesucristo debería tener un impacto, no solo en nuestras vidas, pero también en la vida de los demás. Cuando ven un antes y un después.
Es muy triste ver a una persona convertirse al cristianismo, estar dentro del cristianismo por un tiempo, después cansarse de la lucha y abandonar. Porque queda un testimonio que es así. Vida antigua, vida en Cristo, vida antigua. Y uno dice, esa parte no debería estar ahí. Ese regreso a la vida antigua. ¿Dónde está el impacto de Cristo en su vida? Bueno, eso puede pasar. Le pasó a Demas, que amó las cosas del mundo y abandonó a Pablo y a sus compañeros. Uno puede sentirse atraído por el mundo. Recuerden que no dejamos de luchar. Y por eso tenemos que estar alimentando el espíritu más que la carne. Pero aquí tenemos este caso de Lázaro. Y él refleja un testimonio impactante. Y la gente venía no solo a considerar las palabras del Señor Jesucristo, sino también solo para ver a Lázaro. ¿Qué cosas pueden atraer la atención del mundo perdido? Cuando somos diferentes que el resto del mundo. Cuando la gente ve la vida que Dios nos ha dado. Cuando hablamos y vivimos la verdad. El hecho de que somos diferentes llama la atención. Leí hace no mucho, hay una gran tendencia, o ha habido en Europa, hace ya muchos años, la decadencia de la iglesia. Hoy en día en Estados Unidos está pasando exactamente lo mismo. Hay mucha gente que ya está dejando de ir a la iglesia. Y la queja principal, o la observación principal, diría yo, y lo que hacen recalcar algunos autores, es que es el hecho de que la iglesia trata de ser lo más parecido al mundo, que está alejando a los verdaderos creyentes de la iglesia. Qué interesante, ¿no? El mundo dice, bueno, necesitamos esto, necesitamos este programa, necesitamos esto que entretenga un poco a la gente, necesitamos las luces, así van sumando cosas, incluso en el área de la música, ¿cierto? Necesitamos este equipo con esto y esto y esto y este tipo de sonido para que atraiga y no suene tan, ay, los himnos que tan, y así. Y está bien. Uno tiene que tener un buen balance, uno puede sumar cosas, pero el hecho de que la iglesia hoy en día y en muchas iglesias se parezcan tanto a lo que hay en el mundo, no marca ninguna diferencia. Y en su teología y en su acercamiento a los temas sociales, por ejemplo, hay iglesias que se han abierto al movimiento LGQTB más no sé cuánto, ¿ya? Casi entre el abecedario en esa descripción. Hay iglesias que se han abierto a eso, donde puede participar cualquiera, ser miembro de la iglesia, hasta pastores gay existen en algunos círculos cristianos, entre comillas. ¿Y qué diferencia hay entre el mundo y esa iglesia? De nuevo, entre comillas. A mí no me interesaría ir a una iglesia así, que no destaque las cosas distintivas que demuestra la palabra del Señor. Y hicieron un estudio acerca de cuáles son las iglesias que están creciendo hoy en día en lugar de ir retrocediendo. Y hay algunas iglesias que están creciendo. ¿Y saben cuáles son? Son las que se apegan a la palabra del Señor. Son las que están marcando la diferencia, las que están diciendo, la Biblia dice esto. Así que por mucho que la sociedad insista en esto y esto y esto, nosotros decimos, no, está mal. Esas son las iglesias que la gente está buscando y queriendo ser parte de, por el simple hecho de ser distintas al resto del mundo. Entonces, eso pareciera ser una forma equivocada de tratar de llegar al mundo. A veces uno dice, tenemos que tratar de ser lo más parecido y para encajar y que se sientan cómodos y qué sé yo. Pero hermanos, a la larga, eso solo va a producir problemas. ¿Qué tiene que ser una iglesia? Lo más parecido a Cristo. Ahí está la clave. Y al ser lo más parecido a Cristo, vamos a desencajar muchas veces con el mundo.
Es el mundo el que se tiene que adecuar a Cristo y no los cristianos al mundo. Así que no tengamos problema y que no nos sintamos diferentes por ser diferentes. Bueno, sintámonos diferentes, ¿ya? Es bueno ser diferente. Es bueno tener algunas cosas que nos distinguen. Y Lázaro definitivamente demostraba con su testimonio algo que lo distinguía, el poder de Dios operando en su vida. Tenemos el caso de Lázaro, pero hay dos personajes más. Luego tenemos a Marta, regresando ahí a nuestro texto, Juan capítulo 12, y el versículo 2. Hay solo dos palabritas que se le dedica a Marta. Juan capítulo 12, versículo 2. Dice, le hicieron ahí a Jesús una cena. Marta servía. Eso es todo lo que se le menciona o que se menciona acerca de Marta. Y eso es típico, ¿no? A veces no se le da mucho reconocimiento a los que sirven. Uno a veces cuando va a un evento grande, importante, ¿cierto? Destacan a cada persona que está participando ahí. Y si uno va a un concierto, por ejemplo, le dan un momento al baterista, al guitarrista eléctrico, a los del sonido, y van felicitando y saludando y agradeciendo a todos los que están ahí presentes y que de alguna manera se han visto involucrados. Y sería bonito que tuviéramos el tiempo en cada reunión de decir, bueno, damos gracias al hermano tanto, damos gracias a la hermana, y damos gracias a él, y así, para por lo menos reconocer a aquellos que están sirviendo, ¿ya? Pero no lo hacemos. ¿Por qué? Porque muchas veces es servicio, es lo que corresponde. Y es típico que a veces no se le da mucho reconocimiento a los que sirven. Es bueno hacerlo de vez en cuando. Y yo agradezco mucho al equipo aquí audiovisual que nos acompaña el día de hoy, el dúo dinámico el día de hoy, ¿ya? A los músicos y todos los demás que están sirviendo. Doy gracias al Señor porque hay gente dispuesta. A veces uno sirve y no recibe agradecimiento, no recibe reconocimiento, y es así. Dios destaca el tema del servicio en la palabra del Señor. Hay un par de pasajes que quiero considerar brevemente. En el libro de Mateo, por ejemplo, el capítulo 20, Jesús dice algunas palabras en cuanto a los que le sirven. Mateo capítulo 20, versículos 25 al 28, dice, entonces Jesús llamándolos dijo, ¿sabéis que los gobernadores de las naciones se enseñorean de ellas y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor. El que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Él vino con actitud de siervo. Y lo que hizo es destacable, pero no cada vez que el Señor sanaba a alguien o que hacía un milagro, entonces el Señor decía, ya, aplausos. Miren lo que hice. No, ¿verdad? Él hizo, sirvió, y lo hizo de buena voluntad. En Mateo capítulo 19, un capítulo antes, versículo 27, ahí se hace la pregunta acerca de quiénes en realidad podrán seguir al Señor, quién puede ser salvo. El hombre rico, cierto que no fue capaz de dejar sus posesiones, se fue triste. Y Pedro dice al Señor, versículo 27, respondiendo Pedro le dijo, aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos nosotros? Y Jesús le dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria,
Vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Ellos tendrán un cargo especial. Y cualquiera que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Pero muchos primeros serán postreros y postreros primeros. Los que unos piensan que van a ser los más grandes en el cielo, van a terminar siendo los menores. ¿Por qué? Porque habrán personas que sirvieron fielmente detrás de bambalinas, sin buscar reconocimiento, pero fueron constantes y fueron fieles al Señor, y el Señor va a decir, fuiste fiel sobre poco, sobre mucho te pondré. ¿Saben quién está llevando el registro en el cielo? El Señor mismo. Hay algo que me indica aquí de este pasaje. Dice aquí que el que no haya dejado estas cosas por nombre del Señor recibirá 100 veces más. ¿Cuánto sabe el Señor recompensar? Lo sabe muy bien porque lleva un registro. Si uno recibe 100 veces más es porque hizo algo y hay cierta cantidad. El Señor está viendo. El Señor toma en cuenta el servicio de todos y un día el Señor lo recompensará. Y puedes estar seguro que Dios toma en cuenta tu servicio por Él. Quizá yo a veces soy un poco despistado, ¿ya? A veces estoy bien enfocado en algo y me sobreenfoco en algunas cosas y de repente hay cosas que pasan desapercibidas. Uno podría decir, el pastor nunca me ha agradecido por lo que he hecho. Y puede ser. Si usted es ese hermano, muchas gracias por lo que ha hecho, ¿ya? Pero puede ser de que al servir de repente hizo algo y pasó desapercibido, nadie le dio las gracias, pero ¿saben qué? El Señor lo vio. Y el Señor un día va a recompensar eso, si es que lo hizo de corazón, porque la Biblia también dice que si lo hacemos buscando el aplauso de los hombres, al recibir el aplauso, ¿qué? Ahí se terminó nuestra recompensa. Así que mejor servir calladito y dejar que Dios le aplauda a uno en el más allá. Ese aplauso sí va a ser bueno, ¿ya? Imagínense, aquí unas cuantas personas le pueden aplaudir. Si el cielo, el Señor dice, apláudanle a tal y tal, los ángeles van a decir, bueno, aplaudamos, y van a ser millones de ángeles aplaudiéndolo. Así que guárdese eso para allá, ¿ya? Pero ¿qué es lo que vemos aquí? Marta había aprendido una lección. No vemos ningún reclamo de parte de Marta en este pasaje. Ella simplemente sirvió. ¿Se acuerdan anteriormente lo que le había pasado a Marta? Cuando vio a su hermana que estaba ahí sentada a los pies de Jesús y ella estaba ahí haciendo todos los preparativos y Señor, ¿no te importa que esta mujer esté aquí, mi hermana, no haciendo nada y yo aquí haciendo todo? El Señor, Marta, Marta, estás muy afanada, ¿ya? Y turbada de corazón. Marta había aprendido que a pesar de que de nuevo estaba sirviendo sola, ella no tenía por qué quejarse, simplemente hizo lo que tenía que hacer. Simplemente hizo lo que era necesario en el momento. ¿Dónde estaba María? Bueno, en este caso no estaba sentada. Llegamos a una parte muy importante donde se le da un mayor énfasis quizá a este pasaje, Juan capítulo 12. Y tenemos dos cosas que hemos visto hasta el momento. En primer lugar tenemos nuestro testimonio por el Señor Jesucristo, donde Lázaro nos recuerda que podemos tener un testimonio impactante. El segundo punto era que nuestro servicio para el Señor Jesús, reflejado a través de lo que hace Marta, hay necesidades y es necesario servir. De hecho, el día de hoy todavía estamos en deuda con el equipo audiovisual. Necesitamos ahí tener un equipo que podamos rotar, personas que puedan asistirnos, miembros de nuestra congregación, ojalá, pero que estén dispuestos una o dos veces al mes
apoyarnos ahí. Así que si siente que podría servir a la iglesia en ese sentido, hay un espacio para trabajar ahí. Y hay muchas cosas que se necesitan hacer. Pero llegamos aquí a esta parte donde podríamos decir que nuestro testimonio acerca de Jesús y nuestro servicio para el Señor Jesucristo son cosas que se esperan de nosotros, ¿ya? Son cosas que entrarían en esa descripción donde Jesús dijo, cuando hayan hecho todo lo que les mandé a hacer, digan, siervos inútiles somos, lo que nos mandaste a hacer lo hemos hecho. Y hemos sido llamados a dar un buen testimonio, hemos sido llamados también a servir al Señor. Pero aquí entra una parte que va más allá, que se ve en nuestra relación con el Señor un acercamiento mayor. Y este es el tercer punto, y tiene que ver con nuestra adoración hacia Jesús. Nuestra adoración hacia Jesús. Y aquí la reacción de María revela lo que realmente agrada a Dios. Los versículos 3 al 8 leemos lo siguiente. Dice entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos y la casa se llenó del olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Tenemos aquí un acto realmente maravilloso y hermoso. Y en el libro de Mateo, el capítulo 26, ahí vemos algunos detalles adicionales. Mateo capítulo 26. Quiero destacar aquí un par de cositas. Dice que el versículo 6 en adelante, estando Jesús en Betania, en casa de Simón el leproso, vino a él una mujer con un vaso de alabastro de perfume de gran precio y lo derramó sobre la cabeza de él, estando sentado a la mesa. Entonces, ahí vemos que se acerca María, toma este perfume, lo rompe y se lo echa encima de la cabeza. Y eso comienza a derramarle por todo el cuerpo, hasta llegarle ahí el perfume a los pies. Y ella, dándose cuenta a lo mejor que nadie le había lavado los pies a Jesús, comienza a enjugarle con sus cabellos los pies. Un acto hermoso de adoración, un acto, uno diría que raro, uno pensaría en este contexto, pero algo realmente maravilloso. Y uno se pregunta, y bueno, tomando en cuenta solo el valor de este perfume, dice Judas Iscariote dijo que se podía vender por 300 denarios, ¿ya? Un denario era el pago de un jornalero por un día de trabajo. Entonces, sacando la cuenta, este perfume tenía un valor aproximado a los precios que uno maneja hoy en el mercado de hoy. Podría ser mucho más, podría ser menos, no sé, pero aproximadamente, si lo ponemos al valor del peso chileno, como un poquito más de 3 millones de pesos y medio, 3.6 millones de pesos, ¿ya? No sé si han salido a comprar perfumes últimamente, ¿ya? Si yo veo ese precio, yo sigo caminando, ¿ya? Y me busco otro. Ahora, mi esposa lo valdría, creo,
¿cierto? Pero realmente, y bueno, uno cuando compra y busca y quiere algo de valor y quiere algo que dure, uno tiene que invertir un poquito más, ¿cierto? En esos perfumes. Pero un perfume que vale 3,5 millones de pesos, imagínense, y que llegara María y lo derramara sobre su cabeza y se llenara el olor con esa fragancia. Qué acto más hermoso, qué acto más lindo. Criticado por algunos, ¿por qué hizo esto María? ¿Qué la motivó a llevar a cabo este tan lindo acto de adoración? Si la recordamos, generalmente cuando pensamos en María, ella era la que tenía la tendencia de poner atención a Jesús, sentada a sus pies, escuchando cuidadosamente las palabras del Señor Jesús. Y hay algo que dijo Jesús, que vemos registrado ahí en Mateo capítulo 26, que no puede pasar desapercibido. Mateo capítulo 26, versículos 1 al 2, dice: cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos: sabéis que dentro de 2 días se celebra la Pascua, y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. ¿Ya? Dentro de 2 días. Les estaba dando un perfil de tiempo. Y sin duda esto corrió a través de los círculos de los discípulos, llegó a oídos de María y dijo: parece que no me queda mucho tiempo. Si a él lo van a crucificar, significa que va a morir, y yo quiero hacer algo hermoso por él. Él siendo el Maestro, él siendo el Mesías, él siendo el Salvador. Y creo que eso fue lo que la motivó a hacer esto, a derramar ese perfume sobre él, a hacer un acto tan maravilloso. Y noten lo que dice Jesús después: ella ha hecho esto para prepararme para mi entierro, en cierta manera. Su muerte iba a ser tan caótica, tan dura, tan difícil, que no iba a haber un proceso normal de entierro que experimentarían la mayoría de las personas. ¿Será que María hizo esto porque creía en Jesús? ¿Y porque había puesto atención a Jesús? ¿Saben que son los que ponen atención a Jesús los que le adoran de corazón? Los que están atentos a sus palabras, los que lo ven moviéndose en sus vidas, los que pueden darse cuenta de su entorno y responden ante lo que Dios hace. Bueno, muchas veces estos actos de adoración son malinterpretados o criticados incluso por los demás. Y tenemos aquí a los discípulos donde le reclamaron al Señor esto. ¿Esto por qué se hizo? ¡Qué derroche! ¿Ya? Pero fue este acto de adoración, este sacrificio, este aprecio genuino lo que tocó el corazón de Jesucristo. Él podía ver el corazón de María y fue movido a ver el sincero amor que ella tenía por él. Así que él dijo: no la molesten. Y versículo 7 aquí de Juan 12, entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto. Porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí, ¿qué? No siempre me tendréis. Y ella está bien atenta de eso. A la gran mayoría de los discípulos les tomó de sorpresa el hecho de que Cristo fuera crucificado, como vemos en el relato. Pero María se había anticipado porque había creído en las palabras del Señor Jesús. Y ahí de nuevo en el libro de Mateo, el capítulo 26, tenemos que como que saltar un poquito entre estos dos pasajes porque nos revelan algunos detalles distintos. En Juan simplemente déjala, ¿ya? Pero aquí vemos la reacción más completa de Jesús. Mateo 26 dice el versículo 10: y entendiéndolo Jesús les dijo: ¿por qué molestáis a esta mujer? Pues ha hecho conmigo una buena obra.
porque siempre tendréis pobres con vosotros, pero a mí no siempre me tendréis. Porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Y eso se ha cumplido el día de hoy. Donde se predica el mensaje del evangelio de Jesús, también en algún momento quedará este registro de lo que hizo María por él. Interesante que el Señor decidió incluir este relato como parte de los evangelios, pero creo que lo hace por dos razones. Número uno, por memoria de ella, para que pudiéramos reflexionar en lo que fue su sacrificio, en lo que fue este tremendo acto maravilloso, y decir qué destacable en su vida. Pero hay otra razón también, y es no solo por memoria de ella, sino que para nuestra memoria, principalmente. Para que recordemos cuáles son las cosas que conmueven el corazón de Dios. Nadie aquí reclamó el servicio de Marta, y nadie se quejó que estuviera Lázaro ahí dando un testimonio. Pero cuando se hizo un acto así sublime, generoso, grandioso, de tremendo sacrificio por el Señor, ahí hubo reclamos. Y ahí el Señor fue rápido en decir, no critiquen esto, es para el Señor. Así que recordamos y hacemos memoria de lo que hizo María el día de hoy, pero también tomamos de su ejemplo para entender qué es lo que realmente agrada más y conmueve el corazón de Dios. En este pasaje, Juan capítulo 2, hemos visto tres aspectos de nuestra relación con Jesús: nuestro testimonio, nuestro servicio y nuestra adoración. En cuanto a nuestro testimonio, si queremos que Jesús reciba la honra y la gloria y que más personas vengan a conocerle como Señor y Salvador, pues nos tenemos que mantener un buen testimonio. Tenemos que dar un buen testimonio. Así que una pregunta de reflexión: ¿cómo está tu testimonio acerca de Jesús? Cuando la gente contempla tu vida, ¿se ven motivados a creer en Jesús? ¿Tu testimonio los atrae a Dios o los termina alejando de Dios? Lázaro atrajo muchos al Señor por lo que Cristo había hecho en su vida y porque se dejó ser usado por el Señor. ¿Estás atrayendo o alejando? ¿Qué de tu servicio? ¿En qué manera estás sirviendo al Señor? ¿En qué manera estás sirviendo al resto de los discípulos? ¿Estás involucrado de alguna manera en algún ministerio de la iglesia? Es una forma para poder servir al resto del cuerpo de Cristo. Ojalá no seas solo un oidor, sino que también un hacedor y un siervo. ¿En qué manera lo estás haciendo? Finalmente está la adoración. ¿Recibe Dios adoración a través de tu vida? En ese momento Jesús tenía 12 discípulos. Ahí ninguno de ellos estaba adorando, ninguno de ellos estaba sirviendo, ninguno de ellos estaba tampoco dando mucho testimonio. Estaban ahí, estaban presentes, disfrutando del compañerismo cristiano, pero podrían haber estado adorando, podrían haber estado ahí enfocados, podrían haber, por último, animado y haber aplaudido el gesto de María. Pero en lugar de ellos estaban simplemente ahí. Y creo que eso describe lamentablemente la vida de muchos cristianos, que están simplemente ahí. No hacen nada, no sirven, su testimonio más o menos, y no están adorando. Nuestro testimonio, nuestro servicio, nuestra adoración. ¿Qué actos de sacrificio, de amor extravagante hemos hecho por el Señor últimamente? Que el ejemplo de María nos sirva como motivación en nuestras vidas para entregarnos por el Señor. Que el Señor encuentre en nosotros verdaderos
adoradores, porque tales adoradores, dijo Jesús, son los que andan buscando el Señor que le adoren. ¿Serás uno de ellos? Eso lo respondes tú y quedará el registro de esa decisión y esa respuesta a través de tu testimonio y del servicio para el Señor. Que el Señor nos ayude a llevar a cabo estas cosas. Amado Dios y Padre Celestial, damos gracias en este día porque tenemos este ejemplo de la vida de Lázaro, también en la vida de María y en la vida de Marta. 3 personajes que tú impactaste con tu poder, con tu corrección también perfecta y con tu presencia. Y quedó el registro para nuestra memoria, para que podamos seguir estos ejemplos y darnos cuenta, Señor, cuáles son las cosas que realmente son útiles para ti, para tu reino. Señor, toca nuestros corazones. Si somos cristianos pasivos, que solamente estamos ahí, pedimos que hables a nuestras vidas, que tu Espíritu Santo anime nuestro corazón a disponernos, a estar consciente del testimonio que necesitamos dar y al buscarte para adorarte en espíritu y en verdad. Que los demás puedan ver en nuestras vidas, Señor, el reflejo de Cristo para honra y gloria tuya. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, 3 niveles de nuestra relación con el Señor, o 3 diferentes formas, pero cada una de ellas nos enseña algo acerca de nuestra vida y nuestra relación personal con el Señor. Que no quede aquí, que lo reflexionemos en la semana, llevémoslo con nosotros y veamos cómo podemos aplicarlo en nuestro día a día. Amén. Pongámonos de pie, recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros, recordando su ejemplo. No podemos dejar de darle gracias a Dios y de cantar a Él de tal manera nos ha amado. Tenemos una última canción el día de hoy, así que los músicos pueden pasar aquí. Y recordando lo que el Señor ha hecho por nosotros, de tal manera me amó. De tal manera me amó, que su vida no escatimó. Hasta el final Él se entregó, y a la muerte fue porque Él me amó. De tal manera me amó, y no hay forma en que podré pagar el precio de su grande amor, pero toda mi alma quiero dar. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él me amó a mí. Por su amor yo viviré, de su amor yo cantaré, con mi Jesús caminaré, porque Él murió por mí. Le seguiré. Si esta canción hubiera existido en el tiempo de María, les aseguro que la cantaría.
Que el Señor los bendiga.